Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas a todos de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás de ella, con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía como una locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y como miró adentro, vio solos los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, como el mismo Jesús se llegó e iba juntamente con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino tú solo eres peregrino en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y otros sobre todo esto: hoy es el tercer día en que esto ha acontecido. Y aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también ellas habían visto visión de ángeles, las cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así a las mujeres que habían dicho, mas él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales a todas las escrituras de lo que él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos se lo detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues y a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, los bendijo y partió y diólos. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron, más él se desapareció de sus ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornaron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor Jesús verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo habían conocido al partir el pan.
Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían mi espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y él, diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y creyendo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis algo aquí de comer? Y entonces ellos se presentaron aparte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son mis palabras que os hablé, y estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en esta ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Bethania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, ese fue el final del capítulo de Lucas. Creo que hemos leído, sí, ciertamente pienso que hemos leído los 4 evangelios en este canal. Así que, bien.